mí la palabra avivamiento es una palabra fundamental, es una palabra que tiene que estar allí entre los pilares de nuestra vida cristiana y de nuestros deseos y anhelos. Avivamiento, por supuesto, significa, la propia palabra lo dice, avivar algo. Si yo voy a avivar algo es porque ya existe, pero está a punto de apagarse, está menguando, se está enfriando, está muriendo. Entonces avivar significa volver a darle vida. Me hace acordar, hay muchas figuras del avivamiento, pero una de las figuras que comúnmente utilizamos es el fuego. El fuego es una de esas figuras que nos representa el avivamiento, que constantemente tiene que ser alimentado para que no se apague, porque ustedes saben muy bien que todo fuego tiende a apagarse. De la misma manera hay otro ejemplo, otro símbolo que por lo menos a mí también me gusta, que es la figura del mar, la figura de las olas. Las olas que se suceden una detrás de la otra, vienen una atrás de la otra. ¿Y cuántas veces mencionamos la ola como un símbolo de avivamiento? Vino una ola de avivamiento, decimos, vino una ola de Dios. Y será que la ola representa de alguna manera lo que se experimenta. Porque cuando viene un avivamiento, al igual que una ola, te lleva puesto, te pasa por encima, te envuelve, perdés el control. Ya no sos vos el que manda, es la ola la que te lleva. ¿A cuántos les pasó estar a la orilla de ahí de la playa y de repente darse vuelta para saludar a la familia y vino una ola y te envolvió, te revolcó, te hizo dar vueltas, te levantaste, ¿no? Casi te ahogás y con todos los caracolcitos en la cabeza? ¿Sí o no? Perdiste el control, la ola fue más fuerte que vos. Eso es avivamiento. Cuando lo que Dios hace, cuando el Espíritu Santo viene, es más fuerte que vos y te lleva por delante, te envuelve y ya no tenés vos el control, sino que el control lo tiene Dios. A veces pensamos que un avivamiento tiene que durar para siempre. Y lo cierto, volviendo a la figura del mar y a la figura de las olas, no es que un avivamiento dura para siempre, sino que al igual que las olas, se suceden esos avivamientos o esos moveres de Dios, esas experiencias con Dios, una detrás de la otra. A veces nos quedamos pensando, ¿no?, en el avivamiento que experimentamos alguna vez, en el mover de Dios que recibimos hace un tiempo, y decimos solamente hablando de recuerdos: sí, yo me acuerdo la experiencia que tuve con Dios ahí en el año 1958. Cuando en realidad, así como una ola viene detrás de otra ola, de la misma manera el mover de Dios y las experiencias con Dios pueden venir una detrás de la otra. Lo importante no es la que pasó, lo importante es la que va a venir. Lo importante no es lo que recibiste ya y que se fue y que por algún motivo, al igual que esa ola, en un momento así como subió, bajó. Porque algunos se quedan llorando y lamentándose: ¿dónde está lo que recibí? ¿Dónde está lo que experimenté? Me quedó solamente un recuerdo de ese momento en la presencia de Dios. Pero no nos tenemos que quedar allí. ¿Por qué? Porque todas las experiencias pasadas no tienen que estar solamente como un bonito recuerdo para lamentarnos de lo que alguna vez vivimos y dejamos de vivir, sino como un referente. Si yo alguna vez lo viví, lo puedo volver a vivir. Alguna vez estuve allí, en ese momento, viviendo esa experiencia, recibiendo eso de parte de Dios. Y si alguna vez me pasó, lo viví, lo experimenté, lo puedo volver a experimentar. Porque siempre detrás de una ola viene otra ola. Y detrás de esa otra ola viene aún otra ola más. Y así sucesivamente. Las olas del Espíritu Santo no se tienen que detener. Si bien las olas pasa una y se acabó, subió y bajó. Pero detrás de esa ola viene otra, y después otra, y después otra, y después otra. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Las olas que vienen, las experiencias de parte del Señor para cada una de nuestras vidas. Por eso no podemos vivir de recuerdos, pero nos podemos inspirar en el pasado. Yo no puedo vivir de lo que experimenté en la década del 80 o en mi vida personal hace un año o dos, ni siquiera hace un mes o ni siquiera hace una semana, o ni siquiera hace pocos días. Eso solamente me tiene que inspirar como un punto de referencia para decir: si lo viví una vez, lo puedo volver a vivir. Porque con Dios, acordate esto, nunca es menos, siempre es más. Las olas pasan, ¿no? Viene una detrás de la otra, pero siempre de una manera progresiva.
¿Cuál es el común denominador para que pueda darse un avivamiento? Y cuando hablo de avivamiento, no estoy hablando de avivamiento solamente para una nación, para un país, una ciudad o una iglesia, sino que estoy hablando de avivamiento personal. Porque todo avivamiento en una iglesia, en una nación o en donde fuere, empieza con un avivamiento en el corazón. Y el común denominador para que exista ese avivamiento son 3 factores. Número 1, la voluntad de Dios. Y qué bueno que Dios siempre quiere darnos un avivamiento. Qué bueno que Dios siempre quiere que recibamos y vivamos y experimentemos algo nuevo de parte de Él. La otra condición son las condiciones que nos rodean o la realidad que nos rodea. Cuando tuve la oportunidad de viajar a otras partes del mundo, porque como ustedes saben, no es que un avivamiento está en muchos lugares. Y nunca, o es difícil que escuchemos de un avivamiento espiritual en naciones en donde no hay necesidad, en donde la plata alcanza y sobra, en donde todos materialmente hablando lo tienen todo. La mayoría de las veces cuando escuchamos de avivamiento, lo escuchamos en países con necesidades, con quizás pocos recursos, en donde lo material obviamente no alcanza. Y son esos países los que más experimentan avivamientos de parte de Dios. Y muchas veces me han preguntado, ¿por qué en Argentina hubo tantos avivamientos? Y yo siempre les contesto lo mismo, porque en Argentina vivimos de crisis en crisis. Y la crisis puede hacer 2 cosas. O te hunde, te hace darte por vencido, te deprime, o la crisis o la necesidad que está a tu alrededor puede ser un tobogán, puede ser un trampolín, un disparador para acercarte más a Dios y buscar más de su presencia. Y el otro factor, además de la voluntad de Dios, de la realidad que nos rodea, y como te dije, bienvenida a las crisis, bienvenida a los tiempos de necesidad, porque la mayor necesidad nunca está afuera, la mayor necesidad primeramente está aquí adentro en el corazón. Y el tercer factor es la persona. Puede estar la voluntad de Dios, puede estar la realidad que nos rodea de necesidad o de crisis, pero hace falta la persona. ¿Y qué es lo que tiene que tener la persona? Y ahí viene la otra palabrita que a mí me encanta, además de avivamiento, porque estas 2 palabras van de la mano. Y es la palabra hambre, 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 hambre. ¿Qué es el hambre? El hambre es sinónimo de salud. Cuando alguien se enferma, lo primero que pierde es el apetito. Esa madre lo llama al niño a comer y el niño le contesta desde el cuarto ahí tirado en la cama: no, mami, me siento mal, no tengo hambre. La madre se preocupa, lo lleva al médico, ¿no? Le hacen el tratamiento, le dan la medicación que le tienen que dar. Y cuando ese niño vuelve a estar sano, ¿qué es lo primero que recupera? El hambre. Abre la heladera, se come todo lo que hay ahí. Y el doctor le pregunta: ¿y cómo va? Sí, tiene un hambre bárbaro, se está comiendo todo. ¿Y qué le dice el doctor? Eso es bueno, es sano, significa que ya está bien, se está poniendo bien. De la misma manera sucede en lo espiritual. Una persona espiritualmente sana es una persona con hambre. Una iglesia sana es una iglesia con hambre. Un corazón sano es un corazón con hambre. Por eso hay un termómetro que yo quisiera que te puedas colocar de una manera invisible, allí en el espíritu, en tu interior. Y ese termómetro te va a decir si estás saludable espiritualmente o no, si tenés hambre o no. ¿Y sabes cuál es ese termómetro? ¿Cuántos se lo quieren poner en esta noche? No muchos no se lo quieren poner. Pero ese termómetro es muy sencillo. Cuando uno empieza a decir tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tipo así, ¿viste? Tengo que leer la palabra, tengo que ir al culto de esta noche. ¿Qué día es hoy? Jueves 27. ¿A qué hora termina el flaco este? Son 8:15, todavía recién empieza. Tengo que. Ese termómetro te está sonando como una alarma diciéndote algo está mal, algo está mal, algo está mal. ¿Por qué? Porque el evangelio no es una obligación, el evangelio es una necesidad. Dios no es una obligación, Dios es una necesidad. Por eso el que está sano espiritualmente no dice tengo que, ¿sabe lo que dice? Necesito.
Necesito buscar a Dios, necesito la presencia de Dios, necesito su palabra, necesito una experiencia con Él, necesito un avivamiento, necesito tener comunión, necesito orar, necesito llenarme de la palabra, necesito ir a la iglesia, necesito al culto, porque tengo sed, tengo hambre del Espíritu Santo y yo sé que nada ni nadie me va a poder dar lo que solamente Él me puede dar. Porque el evangelio no es una obligación, es una necesidad. Por eso hay otra palabra, que es la palabra búsqueda, que a veces la confundimos con la oración, ¿no? Porque una cosa es orar y otra cosa es buscar. Orar para buscarlo y para encontrarlo, y una vez que lo encontrás, Dios te cambia, te transforma, te renueva, te llena y te levanta si estás caído. Es como que la petición te da lo que necesitas. Pero ¿cuántos, aún con un milagro, se van de la iglesia con esa bendición, con ese milagro, pero se van con el corazón vacío? Se van sintiendo la misma debilidad, la misma sequía, el mismo vacío en su interior. Porque como te dije, la petición te da, pero lo único que te cambia y te transforma es buscarlo y encontrarte con su presencia y con su Espíritu Santo. Eso sí te cambia, te renueva y te llena el corazón. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y si bien acá está hablándole a una iglesia, perfectamente lo podemos aplicar a nuestras vidas. Pero acá está hablando de una iglesia, apliquémoslo a nosotros, o de alguien que no es que estaba en el mundo, no es que estaba en pecado, no es que se había apartado de Dios, sino que menciona obras, buenas obras, arduo trabajo, sacrificio, obediencia, fidelidad. Quiere decir que por fuera estaba todo muy bien, por fuera estaba todo excelente, porque tenía muchas cualidades y muchos atributos. Pero Dios, que no solamente mira lo de afuera, sino también lo de adentro, es como que le estaba diciendo a esta iglesia, apliquémoslo a nosotros: por fuera está todo muy lindo, por fuera seguís haciendo lo mismo de siempre, te seguís sacrificando, te seguís esforzando, seguís siendo fiel, pero por dentro hay algo que te está faltando, y que es: vuelve al primer amor, porque el primer amor no es para el primer momento de nuestra vida cristiana. El primer amor, ¿para cuándo es? Para toda la vida. Y acá está la gran diferencia entre el qué y el cómo. Entre el qué y el cómo. Acá Dios le está diciendo lo que hace, qué hace. Pero el gran problema no era lo que hace o qué hace, sino cómo lo hace. Porque el qué tiene que ver con lo de afuera. ¿Cuántos vinieron esta noche acá a la reunión? ¿Vinieron o no vinieron? Abren las manos, dale. Algunos vino pero no vino. Vino el cuerpo pero no vino el alma. Levanta la mano a los que vinieron. Ese es el qué. Viniste. Ahora, la otra pregunta: ¿cómo viniste? ¿Cómo viniste? Como te dije, alguno dijo: bueno, voy, vamos, total, no hay nada que más hacer. Argentina jugaba mañana, si jugaba hoy por ahí me quedaba. Voy, bueno, una reunión más, escucharé una palabrita, una enseñanza. Quizás alguno vino así, ¿no? Vino, pero ¿cómo vino? Con desdén, con apatía, con indiferencia, como una rutina, como una monotonía, como una costumbre. Ese es el cómo. En cambio otro dijo: no, esta es mi noche, hoy voy a buscar a Dios, wow, hoy voy a recibir de Dios, hoy voy con hambre, hoy algo tiene que pasar en mi vida. Ahí está el cómo. Y por eso dice: al que venciere.
Cuando dice en cada uno de estos mensajes a las iglesias que termina el que venciere, es muy fácil. ¿Quién es el que vence? El que hace lo que dice antes. ¿Y quién es el que vence acá? El que se mantiene en el fuego del primer amor. Es el que mantiene el hambre en su corazón. Es el que mantiene esa consagración. Es el que mantiene ese deseo. Es el que mantiene su corazón enamorado de Jesús más que de cualquier otra cosa. Ese es el que va a vencer. Ese es el que va a tener la victoria cuando estás con tu corazón buscándolo a Él con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Amén. Ese es el que va a vencer. El que no solamente hace, sino cómo lo hace. Porque escúchenme, en la vida cristiana van a hacer de todo. Van a hacer de todo. Pero ¿cuál va a ser la gran diferencia? ¿Cuál va a ser la gran diferencia que va a marcar una cosa de la otra? Lo que hagas, lo que emprendas, el ministerio que cumplas o la vocación que lleves a cabo. El cómo. No va a ser el qué, va a ser el cómo. Muchos predican, muchos hacen la obra de Dios, muchos sirven a Dios, muchos pueden estar acá. Pero no te olvides que ese es el qué. Pero lo que te va a hacer distinto es el cómo. Lo que va a hacer que las cosas pasen, que Dios se mueva, que los cielos se abran, que Dios te use, que puedas impactar e impartir a otros, es el cómo lo hagas. Con qué corazón lo hagas. Pero no el corazón, entendeme, no el corazón lo voy a hacer con toda la gana, con toda la fuerza. No, te estoy hablando del corazón antes de eso. Del corazón lleno de amor, de pasión por Dios, de devoción, con hambre, en donde lo más importante no es lo que haces, sino Dios. Lo más importante no es el ministerio, lo más importante no es el talento o la actividad que estés desarrollando. Lo más importante es cómo estás en tu corazón con Jesús. Es cómo estás poniéndonos de nuevo el termómetro en cuanto a la pasión, al hambre, a la sed, a la búsqueda. Eso es lo que nunca se puede enfriar, eso es lo que nunca puede mermar. Porque después, ¿sabes qué pasa? Vas a hacer lo mismo que los demás. Pero cuando uno da de lo que tiene, eso es lo que va a pasar en el que está enfrente tuyo. Si yo doy conocimiento, si yo doy solamente conceptos intelectuales y mentales, voy a llegar a la mente del otro. Y me va a decir, qué lindo lo que me decís, gracias, muy bueno el consejo. Pero si yo estoy lleno de Dios, cuando le dé a otro, le voy a dar de lo que tengo en mi corazón, no solamente en mi mente. Y esa persona va a ser cambiada y transformada e impactada. Porque Dios me va a usar para impactarlo. Porque Dios me va a usar para poder cambiarle la vida y transformarlo. Esa es la gran diferencia. Muchos pueden decir las mismas palabras. Muchos pueden decir las mismas predicaciones, muchos pueden decir los mismos discursos, o pueden tocar de la misma manera la guitarra o la batería o el teclado, o pueden cantar de la misma manera. Pero ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Es lo que está en el corazón, es lo que está en el interior. Y ahí se nota el que está enamorado de Jesús. Ahí se nota el que está buscando un avivamiento. Ahí se nota el que tiene hambre por Dios. Ahí se nota el que tiene su corazón lleno de Dios. Ahí se nota. No se nota en la ejecución, no se nota en las palabras, se nota en lo espiritual. Se nota en lo que imparte, se nota en lo que impacta, se nota en lo que sucede cuando esa persona hace lo que Dios le dijo que haga. Por eso hay una gran diferencia entre el método y la esencia. Método y esencia es como este vaso de vidrio y el agua que está dentro. ¿Qué es lo que me va a calmar la sed? El agua. No me puedo tomar el vaso, menos de vidrio. De igual manera, hay muchos vasos. Hay vasos de todos los colores, de todas las formas, transparentes, color ámbar, color violeta, más petizos, más altos, más anchos, más delgados. Los vasos cambian, pero lo que nunca puede cambiar es lo que está dentro del vaso. Porque un vaso vacío, ¿para qué sirve? Para nada. Porque lo que le da sentido al vaso es lo que tiene adentro del vaso. ¿Sí o no? Lo que le da sentido a todo lo que hagamos, porque muchas veces hablamos de métodos, hablamos de estructuras, hablamos de actividades, hablamos de organizaciones, hablamos de la manera de estructurar la iglesia, de cómo realizar tal o cual actividad. Eso es el método y eso cambia. Los métodos de hace 5 años ya no sirven hoy.
Y los métodos de hoy no van a servir dentro de 5 años. Eso tiene que ser constantemente renovado y cambiado, porque el mundo cambia. Pero lo que nunca puede cambiar es la esencia, es lo que incluye al método. Porque como te dije antes, este vaso vacío no tiene sentido. Porque el vaso existe para contener lo que está dentro, que es el agua. Cuando una persona llegue a tu iglesia, cuando una persona llegue al ministerio que vos estás o vas a desarrollar, lo que va a cambiar a esa persona no va a ser el método o la estructura. Lo que va a cambiar a esa persona y lo va a liberar y lo va a impactar y le va a transformar la vida, va a ser la esencia. Va a ser la esencia. Porque no te olvides que una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación. ¿Cuál es la diferencia entre el vínculo y la relación? Puede haber padres que son padres y tienen hijos, pero no tienen relación con sus hijos. O hijos que tienen padres, pero no tienen relación con sus padres. De la misma manera nosotros, vos, yo, cada uno somos cristianos. Tenemos un vínculo, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Pero muy distinto es la relación. Porque puede haber cristianos que Dios es su Padre, son hijos de Dios, pero no tienen la relación que Dios quisiera que tuviesen, ¿no? Eso es lo que cambia, esa es la diferencia. De la misma manera, me gusta interpretar lo que es el avivamiento, lo que es la presencia de Dios. ¿Cuántos saben cómo funciona un motor? Un motor funciona a presión, ¿no? Alguien me dijo con presión. Ahora un motor para funcionar necesita aceite. Si no, quedaría completamente trabado, ¿no? Por la falta de fluidez de aceite para poder funcionar como tiene que funcionar. Estoy hablando de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, del aceite divino. Empieza a echar humo. Llega a la casa donde está la esposa, patea al perro, patea al gato. ¿De dónde venís? Vengo de la iglesia de servir a Dios. Ah, bueno, menos mal. Nervioso, alterado, ¿no? Ahí mal. Y uno se pregunta ¿por qué? Y ahí está la palabra que es muy utilizada en las finanzas, déficit. ¿Qué es déficit? En toda cuenta bancaria hay un debe y hay un haber. Hay un crédito y hay un débito. Déficit es cuando das más de lo que recibís. Ahí se empieza a generar el déficit. Y ahí se empiezan a fundir los motores. Sí, podés controlar tu aceite. Y cuando sentís que esa presión, cuando sentís que esa presión te está aplastando, está exigiendo al motor más de la cuenta, ahí se te tiene que prender como en muchos de los autos, falta aceite, falta aceite, falta aceite, estación de servicio, presencia de Dios, búsqueda de Dios, oración, reunión, voy a volver a llenarme del aceite. Las presiones no van a cambiar, siempre van a estar, pero lo que sí va a cambiar es que si tu vida y tu corazón están llenos del aceite de Dios, las vas a soportar y vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¡Vamos! Y si alguno dice, a mí me pasa, me siento nervioso, alterado, se me salta la térmica todo junto. Mira lo que dice el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 47. Ustedes lo conocen este texto. 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, o sea 500 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Arabá.
y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Me encanta esta imagen también, como símbolo de lo que es un avivamiento, porque acá está hablando del río, y está hablando de medidas. El agua a los tobillos, el agua a las rodillas, el agua a los lomos, hasta que llega a un punto, como dice aquí, que no podía seguir adelante si no era a nado. ¿Qué nos habla? Nos habla de medidas. Si bien el evangelio es uno solo, si bien el cristianismo es uno solo, dentro del evangelio hay medidas. Dentro del cristianismo, de nuestro cristianismo, hay medidas, y cada uno sabe a dónde le está llegando el agua. ¿En qué medida está parado? Repito, el río es uno solo, el evangelio es uno solo, el cristianismo es uno solo. Pero dentro de ese evangelio hay medidas. Y son medidas como progresivas. Pues acuérdense lo que les dije, con Dios nunca es menos, con Dios siempre es más. Entonces, el río existe, pero es uno el que va entrando. Ante el llamado de Dios, el susurro del Espíritu Santo, que constantemente nos dice, hay más, hay más, hay más, hay más. Cada una de estas medidas dentro de este río son medidas, no tenemos el tiempo de mencionarlas a cada uno, pero son medidas de dependencia, son medidas de consagración, son medidas de entrega, son medidas de búsqueda, son medidas, como venimos diciendo, de nuestra pasión por Dios. ¿Y qué es lo que dice? Que en un momento no se podía seguir sino a nado. Y en el evangelio pasa lo mismo. Llega un momento que no vas a seguir creciendo, no vas a seguir prosperando en lo espiritual, no vas a seguir o no vas a poder seguir avanzando si no hay una entrega 100%, si no hay una consagración 100%, si no hay una búsqueda 100% y una pasión 100% por Dios. Porque cuántas veces vemos gente, y ustedes conocen muy bien, que entra al río, pero cuando tienen que nadar se pegan la media vuelta a la orilla y vuelven a entrar, y así están toda la vida, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, porque nunca se deciden a entregarse de una manera total, a buscarlo y a depender de Él de una manera total. Ahora, ¿dónde estaba la sanidad? Toda alma viviente que nadare en este río recibirá sanidad. La sanidad no está a la orilla, la sanidad está en lo profundo. Hasta donde te llegue el agua va a llegar tu sanidad. Hasta donde te llegue el agua va a llegar tu sanidad. Y ahí está, ahí está. Y ser un instrumento en las manos de Dios también de sanidad. Y que toda carencia emocional, todo orgullo, toda soberbia, toda necesidad de reconocimiento, toda necesidad de valoración, que lo único que hace es contaminar lo que estamos haciendo para Dios y robarle la gloria a Dios, quede afuera. Tiene que ser solamente un trabajo espiritual de parte de Dios en nosotros, mediante su presencia y mediante nuestra búsqueda. Por eso, cuanto más compromiso, más sanidad. Cuanto más búsqueda, más sanidad. Cuanto más rendición y con más consagración, más sanidad. Cuanto más entremos en el río de Dios, más vamos a ser sanos de todo aquello que nos afecta, lo que estamos haciendo para el Señor. Por eso el enemigo del crecimiento y el enemigo de las transformaciones no son los obstáculos. ¿Sabes qué es? Es el conformismo. Cuando uno se conforma. Y el conformismo está siempre. Ahora, esta historia tiene que ver con la historia de Israel, en donde Israel había sido llevado cautivo, acuérdense, por Nabucodonosor, los había llevado a Babilonia, donde estuvieron 70 años, pero Nabucodonosor había destruido Jerusalén, había destruido el templo. ¿Se acuerdan? Y acá la visión que Dios le da a Ezequiel es el de una ciudad nueva y el de un templo nuevo. Y cuando uno lee a partir del capítulo 40, ¿sabes con quién te encontrás? Con medidas, 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 leyes, medidas, medidas, leyes, medidas, hasta que por ahí aparece la gloria de Dios y acá aparece el río de Dios.
Es como que Dios le está diciendo a Ezequiel: les voy a devolver la ciudad. Van a tener una ciudad nueva. Van a tener un templo nuevo. Pero no se olviden que lo que le va a dar sentido a lo nuevo que les voy a dar, o a lo que les voy a devolver, si lo perdieron se lo voy a devolver, es el río de Dios. Lo que le da sentido, porque Dios es un Dios de devolución. Dios nos puede devolver mucho de lo que perdimos. Dios nos puede dar cosas nuevas, pero ya sea que nos devuelva o que nos dé cosas nuevas, lo que le da sentido a lo que Dios nos da es solamente el río de Dios. Si no, carece de sentido. El ministerio sin el río carece de sentido. Lo que hagamos sin el río carece de sentido. Los dones o los talentos que puedas tener carece de sentido si no está el río. Porque lo que le da vida, porque el templo ahora somos nosotros. Y aquel que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y acá está. Devolución. Es una visión de esperanza. Es una visión en donde Dios va a hacer cosas nuevas, le está diciendo Ezequiel. Pero lo más importante, además de las medidas, además de las leyes que estipula el Señor en esos capítulos, es el río de Dios. Porque ahí recién habla de sanidad. Porque si no, todo lo demás no tiene sentido. Para que esté el río de Dios tiene que estar el hambre. Por eso si hay algo que nos tiene que acompañar, y lo que yo les estoy dejando es lo que yo viví, años sirviendo y aún hoy como pastor sirviendo. Pero ya sé que si uno da más de lo que recibe, la cuenta empieza a dar negativa. El saldo empieza a ser negativo. No en el bolsillo, en el corazón, que es lo más importante, que es lo fundamental. ¿Cómo está tu termómetro?